Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque nos permite, Señor, estar aquí esta mañana alabándote, honrando tu nombre, Señor, exaltándote por lo bueno que eres, Señor, por quién eres, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor. Gracias, mi Dios, por enviar a Jesús, Señor, a morir por nosotros. Y gracias porque Él es el único medio, Señor, que tenemos para llegar a ti, Padre. No necesitamos de nada más que Jesús, Señor, para estar en comunión contigo, Señor. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque no hay una carga adicional, Señor. Y gracias, Señor, porque somos un pueblo unido, Señor, de toda lengua, tribu y nación que te alaba y te bendice, Señor, a ti. Gracias, Señor, por todo y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a continuar con la serie llamada Jesús más nada, ¿no? Que está basada en la carta a los Gálatas. Y si tú recordarás un poquito de lo que nos habló Jorge hace 15 días, nos comentó que los primeros 2 capítulos tienen que ver con la experiencia de Pablo con la gracia. Y las últimas 2 semanas o las primeras 2 semanas vimos la experiencia personal de Pablo con la gracia, ¿no? Y el capítulo 2 nos va a hablar acerca de la experiencia de Pablo con la gracia, pero vista en otras personas, ¿sí? Su experiencia con otros creyentes acerca de la gracia. La semana pasada terminamos el capítulo 1, donde vimos básicamente el testimonio de la conversión de Pablo. También vemos que después de eso Pablo va a Jerusalén, conoce a Pedro y todo eso, ¿no? Si quieres volver a saber eso, está YouTube, ahí puedes ver la predicación, ¿no? Nada más que le pones por 1.5 porque se tardó mucho Ches el domingo pasado, ¿no? Pero entonces Pablo lo que nos ha dejado en claro hasta este momento es que hay un solo evangelio. Y ese evangelio es que no necesitamos de nada más que a Jesús. Es Jesús más nada. Y este verdadero evangelio nos dice Pablo que no le fue dado por hombres a él, sino que le fue dado por medio de Dios. Y como te digo, hoy continuaremos con esto porque Pablo lo va a llevar ahora, o Dios lo va a llevar a un viaje hacia Jerusalén, justamente porque estaba sucediendo un problema en el que se estaba añadiendo algo a la fe, ¿verdad? Pero antes de pasar a eso, quisiera contarte una historia personal que a mí ahorita me parece bien absurda. Cuando estaba niño, yo iba en una iglesia, pues junto con toda mi familia, ¿no? Una iglesia muy tradicional en algunos sentidos. Y por allá de 2009, la iglesia se divide. El detonante principal para que sucediera esto, y te digo, está bien absurdo, es porque a un sector de la iglesia le gustaba una alabanza más moderna y aplaudir durante la alabanza. Y había otro sector de la iglesia que decía, no, la alabanza tiene que ser solemne, adoración a Dios. El que aplaude es un hereje. Absurdo. ¿Quién tenía la razón? A ver, levante la mano. Ah, no es cierto. Ninguno de los dos. Porque si tú escuchabas los argumentos que daban en ese momento ambos grupos, en ningún momento te usaban un texto bíblico para sustentar su opinión. Eran más bien prejuicios, estereotipos, imposiciones. Por un lado, es que vamos a traer jóvenes, como si con una alabanza más moderna fueras a traer jóvenes. Por el otro lado, no, es que puro himno tradicional, ¿no? Santos, santos.
firmes ya de él. A lo mejor los de aquellas épocas se acuerdan de esos himnos, ¿no? Obviamente había otras cosas de fondo, ¿no? Realmente había un tema ahí de envidias, otras cosas ahí de fondo, ¿no? Pero la discusión se centraba en esto. Al final, la iglesia terminó dividiéndose y eso causó mucho dolor en muchos de nosotros, ¿no? Y es que cuando dejamos que nuestros argumentos, nuestros estereotipos, nuestras imposiciones sean lo principal o lo que gobierna nuestra manera de hacer ciertas cosas en la iglesia o en nuestra vida diaria, termina ocurriendo división. Cuando lo que hacemos está basado en imposiciones, en tradiciones, en temas culturales, buscando números o en absolutos que no son bíblicos y dejamos de lado la gracia, lo que Dios ha establecido en su palabra, ocurre división. Porque imponemos cargas que nadie puede soportar. Algunos se terminan enfadando y a lo mejor los más débiles terminan apartándose de la fe, como sucedió en esta historia que te cuento. Hubieras visto de aquel grupo de jóvenes en el que estaba yo, ¿cuántos ahorita se apartaron de la fe? Pero familia, con el evangelio, Jesús más nada, todo es diferente. Cuando realmente se vive el evangelio y nuestra vida está centrada en Jesús y entendemos la gracia que hemos recibido, esto genera unidad. Esto genera unidad. O dicho de otra manera, donde hay gracia, hay unidad. Donde hay gracia, hay unidad. Y para demostrar esto, vayamos a Gálatas 2, versículos del 1 al 10. Vamos a exponer este pasaje, comentaremos algunas cosas y al final te daré 3 puntos de cómo podemos vivir dentro de la iglesia esa unidad generada por la gracia. Vayamos al pasaje. Versículo 1. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Aquí Pablo lo que va a empezar a narrar es un viaje que él realizó a Jerusalén 14 años después del viaje que realizó después de su conversión. Recuerda, pues esto lo predicó Sergio la semana pasada, lo puedes ir a ver y todo ese rollo, ¿no? Entonces, después de 14 años, Pablo se encontraba en Antioquía. Y lo que sucede es que unos judíos que habían llegado a la iglesia de Antioquía estaban enseñando que si no se circuncidaban los gentiles, no podían ser salvos. Entonces, deciden ir a Jerusalén para tratar este tema que es de suma importancia, no solamente para la iglesia en aquel momento, sino para hoy, para nosotros en la actualidad. Imagínense que todos nosotros tuviéramos ahorita que seguir un régimen judío, de la cultura judía. Pues yo no estaría aquí, creo que nadie de aquí estaríamos aquí. De hecho, este evento también se nos narra en Hechos 15. Algunos comentaristas dicen, no, es otro evento, no es el de Hechos 15. El consenso general es que este pasaje de Gálatas 2 es el mismo que se narra en Hechos 15, ¿no? Para hacer algunas, o lo que voy a hacer es hacer algunas referencias de este pasaje de Hechos 15, pero si quieres estudiarlo a fondo, pues en tu casa lo puedes hacer, ¿no? El punto es que Pablo va junto con Bernabé y junto con Tito. Bernabé, un hombre de mucha reputación dentro de la iglesia de Jerusalén. Ahorita vamos a ver por qué es importante Bernabé en la historia. Y también Tito, que un hombre de Dios, compañero de misión de Pablo, pero era gentil. Y también ahorita vamos a ver por qué es importante que Tito se mencione aquí.
Leamos el versículo 2. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, Pablo no solamente fue enviado por la iglesia de Antioquía, sino él es enviado por una revelación de parte de Dios. Era importante que en ese momento se tratara ese tema, porque estaba en riesgo toda la labor que estaba haciendo Pablo, o que estaba haciendo Dios a través de Pablo allá con los gentiles, ¿no? Y entonces, básicamente lo que hace Pablo en este viaje es que por todas las ciudades en las que va, empieza a relatar lo que Dios está haciendo en la vida de los gentiles. Y esto a través de la predicación del verdadero evangelio, Jesús más nada. Seguramente era a través de testimonios de gracias, de mira esta familia, estas personas que estaban entregadas a sus ídolos, a sus bajas pasiones, y ahora están entregados a Dios. Jesús ha transformado sus vidas. Y en Hechos 15 se nos dice que esto causó mucho gozo en las iglesias que Pablo visitó. Y al final de todo esto, Pablo llega a Jerusalén. Y en Jerusalén sucede lo mismo. Y aunque hubo reuniones públicas con toda la iglesia para exponer lo que Dios estaba haciendo en la vida de los gentiles, también hubo reuniones privadas, como Pablo va a continuar diciendo. Dice, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Y fíjate, aquí dice, o usa el término los de alta reputación. Cuando Pablo usa este término, se refiere a los apóstoles y los líderes de la iglesia de Jerusalén. De hecho, más adelante vamos a ver el nombre de Pedro, de Jacobo, el hermano de Jesús, y de Juan. Y aquí pareciera como si Pablo estuviera hablando de forma irónica sobre ellos, ¿no? Los de alta reputación. Pero no, hay que recordar que Pablo también escribe esta carta como la defensa de su apostolado contra los judaizantes. Entonces seguramente Pablo está retomando un término que usaban los judaizantes para referirse a los apóstoles. Es como si dijera, sí, Pablo, tú no sabes nada, loco. Tú no sabes cómo se mueve el asunto allá en Jerusalén. Tú no sabes quién parte el queso allá. Allá están los chidos, los de alta reputación, los verdaderos apóstoles. Y ellos enseñan que hay que circuncidarse. Seguramente esto era parte de los argumentos que usaban los judaizantes para atacar a Pablo. Y entonces por eso Pablo dice, los de alta reputación. Y ahorita vamos a ver que es un término que se repite muy seguido, ¿no? O sea, Pablo pues estaba enojado, estaba enojado, desayunó gallo, como dijo un compa. Y vamos a ver que es golpe tras golpe a los judaizantes, Y en esta reunión, esta reunión de privada, la intención que tenía Pablo no era que los apóstoles validaran su mensaje. Porque Pablo nos ha narrado que él estaba seguro que el evangelio que él predicaba venía de parte de Dios. Entonces no buscaba la validación de parte de los apóstoles, sino la intención o esta expresión de no correr en vano tiene más que ver con el hecho que existiera algún conflicto con los apóstoles, o que si los apóstoles le daban la entrada a los judaizantes, esto podría ocasionar división o deshacer lo que el evangelio estaba haciendo entre los gentiles. Pablo se refiere más a esto. Pablo buscaba que todos los creyentes estuvieran predicando el mismo evangelio, estuvieran juntos predicando el mismo evangelio. Y fíjate lo que dice el versículo 3. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Entonces, imagínate este escenario, esta reunión privada que nos está narrando Pablo, reunidos todos los de alta reputación, que todos ellos eran judíos, y en medio de ellos un gentil.
sentadito ahí, el Tito. Que yo escucho la palabra Tito y imagino un chaparrito, no sé ustedes. Pues imagínense todos los de alta reputación y Tito nomás ahí sentado. ¿Verdad? Creo que nosotros no dimensionamos lo que significa o la trascendencia de esto. Nosotros no vivimos en una sociedad tan nacionalista. Solo cuando viene el Mundial de Fútbol, ¿no? Ahí sí, aunque ni sepas quiénes juegan, pues ahí está todos, ¿no? ¡Viva México! Y todo ese rollo, ¿no? Pero esto debió haber sido algo bien disruptivo en su momento. Seguramente la gente decía, mira, ¿cómo es posible que los apóstoles estén reunidos ahí y en medio de ellos esté un gentil y están tocando temas religiosos? Hasta se persignaban, ¿no? Yo creo. Imagínate, y todavía peor, ni siquiera está circuncidado. Y es que la circuncisión era la señal de formar parte del pueblo de Dios. Y los que no estaban circuncidados eran considerados ceremonialmente impuros. Entonces era algo muy disruptivo lo que estaba pasando. Este tema de la circuncisión generaba una división entre el pueblo judío y los gentiles. Dos pueblos completamente diferentes. Y aunque había o existía esa barrera cultural muy alta y religiosa muy fuerte, y aparte estos judaizantes que nomás estaban empeorando el asunto, a pesar de esto, Pablo y los apóstoles estuvieron unidos para no permitir que esas barreras los separaran. Entonces Tito fue bien recibido, fue recibido como uno de ellos sin necesidad de circuncidarse. Esa barrera cultural fue destruida. Y es que, familia, eso es lo que hace Jesús. Jesús destruye esas barreras culturales, religiosas, tradicionales, de rituales. Destruye todo eso que nos separa. Porque nos hace ver la gracia de Dios mostrada en su sacrificio en la cruz, y Él mismo nos une como un solo pueblo. No hay ninguna barrera que nos pueda separar cuando nuestra mente está enfocada en Jesús. Cuando entendemos que solo es por gracia, Jesús más nada, que esto es suficiente para nuestra salvación, que entonces las barreras son destruidas y disfrutamos de la unidad que hay en Él. Aquí dentro de la iglesia hay gente de lugares diferentes, de otros países incluso, con contextos diferentes, edades diferentes, culturas diferentes, incluso lenguas diferentes. Pero todos estamos unidos por Jesús, nuestro Salvador. En la escuela de liderazgo estamos viendo justo acerca de esto, ¿no? Estamos hablando acerca de otras culturas, que su cosmovisión es completamente diferente a la de Occidente, sobre todo la cosmovisión oriental, ¿no? Allá de los países asiáticos. Ellos le dan más importancia a un tema, Dani nos puede decir de qué. No, un tema de honor, de estar bien con su familia, de un tema de comunidad, de grupo. Y en Occidente somos más individualistas, ¿no? Y en medio de todo esto, porque el expositor nos narra diferentes historias, que cuando él fue a esos países fue como que
un balde de agua fría, pues porque no sabía o apenas estaba empapando de la cosmovisión de otras naciones. Pero en medio de esas diferencias culturales, lo que nos une es Jesús. Jesús destruye esas barreras culturales, de edades, de todo. Él es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia, y no necesitamos de nada más que Jesús para estar unidos. Familia, donde hay gracia hay unidad. Donde hay gracia hay unidad. Vayamos al versículo 4. Porque aunque hay unidad, siempre hay oposición también. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Entonces, así como en Antioquía había un grupo de judaizantes que estaban enseñando que se necesitaba circuncidar para ser salvos, también en Jerusalén estaba un grupo de ellos. De hecho, en Hechos 15:5 se nos dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces era un grupo de fariseos o que pertenecían a la secta de los fariseos los que estaban llevando esta idea. Y aquí Pablo en Gálatas, si te fijas, les dice falsos hermanos. Y yo creo que si Pablo hubiera visto que estos hombres eran creyentes sinceros de Jesús, pero que a lo mejor estaban confundidos o que no habían alcanzado a entender bien a lo que se refería la gracia, si Pablo se hubiera dado cuenta de esto, creo que no hubiera sido tan duro como está haciendo con ellos, ¿no? Pablo se estaba dando cuenta que estas personas eran gente que querían destruir la iglesia. Dice que se habían infiltrado. Ellos no formaban parte del cuerpo, aunque estaban ahí, pero no formaban parte de ese pueblo unido donde Cristo es la cabeza. Y lo que buscaban ellos es que los gentiles se volvieran esclavos a la ley de Moisés. Por eso es que Pablo dice: para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Y es que aquí la palabra libertad que estamos hablando es en términos de salvación, dirían los comentaristas soteriología, pero es en términos de salvación. No necesitamos de ninguna carga adicional, de ningún ritual, tradición, acción, vestimenta, comida, celebración o fiesta para ser salvos. Es Jesús más nada. Es Jesús más nada. Cualquier cosa, familia, que alguien le quiera añadir al evangelio, solo nos va a traer esclavitud. El viernes en el grupo en casa, grupo en casa que fue en la iglesia, estábamos comentando un poquito acerca de esto, ¿no? Y estábamos hablando ahí que para algunas personas, si no oras en la mañana, a las 5 de la mañana, hincado de rodillas con unas corcholatas en las rodillas, piensas que te va a ir mal. O sea, que si no oras en la mañana te va a ir mal. Y que el día va a ser pura desgracia tras desgracia, porque no oré en la mañana. ¿Quién se levanta a las 5 de la mañana aquí? A ver. Seguramente hay uno que lo va a hacer. Y si te levantas a las 5 de la mañana a orar por la iglesia, por tu familia, por todo, síguelo haciendo. Te animo a que lo sigas haciendo. Pero no porque hagas eso significa que eres más salvo, más santo que otros. Porque la Biblia nos llama a orar sin cesar. Pero en todo momento puedes orar, no nomás a las 5 de la mañana. Porque puedes orar a las 5 de la mañana y a las 10 estás criticando a tu vecino. ¿Verdad? El punto de todo esto es que cuando añadimos algo al evangelio, nos esclavizamos porque son labores imposibles de cumplir.
la neta, yo estoy seguro, bueno, difícilmente todos aquí vamos a poder orar todos los días a las 5 de la mañana. Y es que son labores imposibles de cumplir porque nunca alcanzaremos el grado de perfección que se requiere para llegar a Dios, para ganar el favor de Dios. Estaremos esclavizados intentando lograrlo y al final vamos a fracasar. Nuestra salvación, familia, es solo por medio de Jesús. Es solo por gracia. Solo por medio de Él tenemos libertad. Él ya cumplió lo que teníamos que cumplir nosotros. No estamos esclavizados a la ley por eso. Nos ha quitado cualquier atadura de algo que debamos de cumplir nosotros para llegar a Él. Solo debemos acercarnos a Él y creer que Él es suficiente para nuestra salvación. Eso nos debe traer libertad. Disfruta de esa libertad y ese libre acceso que tienes a Él. Y fíjate lo que dice el versículo 5. A los cuales ni por un momento cedimos para someternos a fin que la verdad del evangelio permanezca en ustedes. Y fíjate, a pesar de que había oposición, Pablo y los apóstoles no cedieron en ningún momento. Y esto no fue por capricho, no fue por orgullo, sino para que la verdad del evangelio permaneciera pura. Aquí estaba en juego la salvación de muchas personas. Porque más de uno pudo haber pensado, Jesús está todo chido, sí creo en Él, un muy buen hombre, murió en la cruz, ¿verdad? Sí. Pero me tengo que circuncidar. Ay, no, loco. ¿A poco no tengo, los sábados tengo que quedarme en casa sin hacer nada? Y si violo la ley, pues ya valió gorro. Estaba en juego la salvación de muchas personas. Y es que ellos, Pablo y los apóstoles, no titubearon nunca, no obligaron a Tito a circuncidarse. Incluso en Hechos 15 se nos dice que hay una intervención de Pedro y otra de Jacobo, donde básicamente lo que ellos dicen es que no era necesario que los gentiles fueran circuncidados, porque esto solo iba a ser una carga adicional que ni siquiera los judíos habían podido llevar por completo. Entonces imagínate, estos judaizantes estaban predicando algo que ni siquiera ellos podían cumplir. Aquí me imagino a Pablo cuando estaba narrando esto, imaginándose agarrar a los compadres judaizantes. Gancho al hígado, ¿no? Es que fíjate lo que Pablo le está diciendo, que esos de alta reputación, que ellos tanto respetaban, y él estaban en el mismo sentir. El pueblo de Dios estaba unido para asegurarse que los creyentes pudieran confiar que solo necesitan de Jesús para ser salvos. Y con esto ellos pudieran vivir en libertad. Ahí va el golpe. Versículo 6. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, me gusta que Pablo dice esto, la neta. Lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. De nueva cuenta, Pablo nos dice que estos de alta reputación no le enseñaron nada. Recuerda que Pablo en el capítulo 1 dijo que el evangelio que él recibió fue dado de parte de Dios. Y fíjate, y aquí si te fijas, Pablo hace un paréntesis donde dice, lo que era, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Y aquí otra vez, no estaba ironizando acerca de la persona de los apóstoles, no se estaba burlando de los apóstoles, sino que estaba desaprobando la comparación que hacían entre él y los apóstoles. Lo importante. Y fíjate, aquí Pablo está dando otro, ya dio 1, 2, ahora sigue el hit con 3, ¿no? Primero dio 1, 1, 2 y ahora 1, 2, 3.
aquellos de alta reputación que los judaizantes tanto adulaban. El hermano Pedro. Todos ellos tampoco le estaban añadiendo algo al mensaje del evangelio. Es como si Pablo les estuviera diciendo: ustedes son los que están locos. Son los únicos que andan enseñando eso. Ni siquiera sus ídolos eclesiásticos hacen esto. Todos estamos unidos en esto y vamos a defender el verdadero evangelio. La neta, sí estaba bien enchilado Pablo. Estaba bien enojado. Fíjate lo que dice el versículo 7. Sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Versículo 8. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Entonces, lo que nos dice Pablo aquí es que ellos en ese concilio llegaron a la conclusión de que hay un solo evangelio, el evangelio de la gracia, Jesús más nada. Ese es el verdadero evangelio y es lo mismo que estaban predicando Pablo con los gentiles y los apóstoles con los judíos. Aquí se le da se menciona a Pedro como posiblemente era el líder de los apóstoles, ¿no? Por eso es que cuando dicen Pedro, pues están refiriendo a Pedro junto con los demás apóstoles, ¿no? Y cuando dice Pablo, pues Pablo junto con su equipo también que estaba compartiendo el evangelio, ¿no? Pero entonces el punto aquí es que desde el principio, familia, estaba definido que hay un solo evangelio para todos. Tanto judíos como gentiles necesitan un solo evangelio y también nosotros. Y es que a mí me da mucha risa, pero risa nerviosa y de coraje, ver a los, ¿cómo se llama? Es que no quiero sonar feo tampoco, ¿no? ¿Sí? A los disruptivos de la fe que están buscando algo ahí. No, es que los tiempos han cambiado, ahora es bien diferente el asunto. Ya la iglesia cristiana se está quedando obsoleta en su mensaje. No, todos aquí inclusión al 100% y hagamos esto y aquello. No hay nada nuevo en eso, familia. No hay nada nuevo en eso. Y desde el principio siempre ha habido un solo evangelio. Incluso si tú estudias un poco acerca de la historia de la iglesia, verás lo necesario o la necesidad que había de hacer concilios, ¿no? Porque en un principio de la historia de la iglesia atacaron la divinidad de Jesús, la persona de Jesús, y todo eso iba en detrimento o afectaba la exposición del evangelio, ¿no? Pero desde el principio, familia, la iglesia se unió para demostrarnos que hay un solo evangelio. No estamos descubriendo el hilo negro, familia. No es que ahora Jorge se levantó este año y dijo, un solo evangelio y vamos a predicar de eso en la iglesia y somos la única iglesia en el mundo que predica eso. No. Es una verdad que ha existido siempre. Y aparte lo que están haciendo aquí es que están reconociendo que así como Dios estaba obrando eficazmente por medio de Pedro y de los apóstoles en los judíos, de la misma manera estaba obrando en los gentiles. No había una clasificación de mejores cristianos que otros. No había de que porque nosotros somos judíos, sí somos el mismo pueblo, ¿no? Pero nosotros somos judíos y pues estamos acá y los gentiles pues van allá. Sino que el mismo poder que estaba transformando la vida de los judíos estaba transformando la vida de los gentiles. Y Pablo y los apóstoles estaban unidos en esa misma lucha. Es como si les dijera,
O ahora, bueno, imagínate un videojuego de peleas, ¿no? Un 13 contra 1. Los estaban dándole y tanto, un handicap, ¿no? Ahí. Versículo 9. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Entonces, estos de alta reputación, las columnas de la iglesia, seguramente esto de columnas también era un término que usaban los judaizantes, ¿no? Entonces, ahí está otra vez, los de alta reputación, las columnas están conmigo, ya déjalo, ya está muerto, ¿no? Le dijeron a los judaizantes. Entonces, ellos reconocen que la gracia que Dios le había dado a Pablo para predicar el evangelio era la misma que le estaban dando a ellos. Y entonces toman la iniciativa los apóstoles y en señal de compañerismo le estrechan la mano derecha a Pablo, a Bernabé y a Tito. Ese simple apretón de manos ahora sí era el fatality para los judaizantes. Era una señal que ellos estaban en común acuerdo con Pablo, con Bernabé y con Tito. Y además ese apretón de manos fue una señal visible de ese vínculo invisible que había entre ellos. Todos ellos, familia, estaban en el mismo barco, que es predicar el evangelio de Jesús, solo por gracia, solamente por la fe a través de Jesús. Y además, este apretón de manos era una señal de comunión. Estaban en el mismo sentir, se preocupaban los unos por los otros, lo que a uno le dolía también al otro. Me imagino a los apóstoles sintiendo también dolor en su corazón por lo que estaba sufriendo Pablo entre los gentiles a causa de los judaizantes. Y es que esto, familia, esto es la comunión. Preocuparse unos por otros, velar por el bien de otros. Y de aquí en adelante lo que iba a pasar es que la misión era continuar con la gran comisión, predicando el evangelio, haciendo discípulos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Familia, este apretón de manos, y no lo quiero hacer tan alegórico, pero este apretón de manos es trascendental, tanto que nosotros estamos aquí. Porque imagínate que no hubiera pasado esto, que los apóstoles le hubieran dado entrada a los judaizantes. A lo mejor, o sea, Dios es soberano y Dios trae el evangelio y su gracia es irresistible para el mundo. Pero tal vez el rumbo de la historia hubiera sido diferente. Todos ellos estaban en el mismo barco, que era predicar el evangelio. Y ahora nosotros, familia, somos resultados de eso y formamos parte de ese mismo pueblo, teniendo comunión unos con otros. Familia, donde hay gracia, hay unidad. Versículo 10. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Por último, les encargaron algo que también está relacionado con el tema de la comunión, que es acordarse de los pobres, ¿no? En el contexto inmediato, lo que puede o lo que nos dice esto es que en aquella época en Jerusalén había una situación económica complicada, ¿no? No estaban pasando por los mejores tiempos. Pero también, iba a contar un chiste, pero no lo cuento. Pagó. Es que cuando dice,
nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, es como cuando te despides de algo, ¿eh? O cuando ves a alguien después de mucho tiempo y le dices, oye, hasta que te acuerdas de los pobres, ¿no? No sé si te ha tocado ver a alguien así. Bueno, eso no es un paréntesis nomás para que no se den cuenta que se apagó en las pantallas. El punto es que lo que estaba pasando es que les dicen que se acordaran de los pobres, pero también lo que están diciendo aquí, que esto debe ser una práctica permanente dentro de la iglesia, ¿verdad? Incluso Pablo habla acerca de esto en sus cartas, exhorta a los creyentes a esto. Y es que, familia, todo esto es una señal de comunión. Es algo que se genera de forma natural cuando somos expuestos al Evangelio. Somos un mismo cuerpo donde velamos por el bien de otros. Y así como la iglesia de Jerusalén lo hacía en Hechos 2, a lo mejor recuerdas lo que dice Hechos 2, ¿no? Y que cómo se cuidaban unos a otros y vendían sus casas para otros y todo ese rollo. Ahora, eso no solamente era de un nicho judío, sino estaba siendo expandido a todo el mundo. Tanto judíos como gentiles unidos en un mismo cuerpo, donde cada uno vela por el bien de otros, se preocupa por lo que están pasando otros, buscando el bienestar, el bien común. Y todo esto, familia, es fruto de la gracia recibida. Yo creo que después de esto, Pablo ya tiene en la lona a sus adversarios, ¿no? Ayer me aventé 7 horas viendo lucha libre, ¿no? ¿Cómo edifica eso, no? No. No, pero me estaba acordando, ¿no? Cada que le hacía ajuste de actitud, ¡pa! Y caía el compa. Ahí está, John Cena es Pablo y el Cody Rhodes son los judaizantes, ¿no? Derrumbó todos los argumentos que ellos estaban poniendo para añadirle más cosas al evangelio. No solo les demostró que el evangelio que él predicaba venía de parte de Dios, sino que era el mismo que las columnas, los ídolos eclesiásticos, los de alta reputación, a los cuales admiraban tanto los judaizantes, también predicaban y respaldaban. Era el mismo evangelio. Este evangelio de gracia, Jesús más nada, genera unidad y es manifestada dentro de la iglesia. Familia, donde hay gracia hay unidad. Donde hay gracia hay unidad. Y con esto en mente tengo para ti 3 puntos de cómo se ve esta unidad generada por la gracia dentro de la iglesia. En primer lugar, las barreras que nos separaban ya fueron destruidas. Las barreras que nos separaban ya fueron destruidas. Y lo que vimos que aunque Tito era gentil, no fue obligado a circuncidarse para estar entre ellos, para estar en comunión con ellos. Y es que las barreras que nos separaban ya fueron destruidas por medio de Jesús, ¿verdad? Entonces, si las barreras ya fueron destruidas, ¿para qué empeñarse a construir otras barreras que nos separen? Y es que a veces debemos de aprender a ver algunos rasgos de otros creyentes como manifestaciones de la multiforme gracia de Dios y no como barreras que nos separen. Por ejemplo, lo que te platicaba hace un momento de este curso que estamos llevando, donde nos hablaba acerca de creyentes de otras naciones, ¿no? Nos ha contado historias muy interesantes acerca de otras culturas y que a primera impresión podrían parecer que son cosas que si las dejamos si les damos mucho lugar, pues la exposición del evangelio no iba a ser tan eficaz, ¿no? O los iba a separar. Por ejemplo, hay una historia de un compa de Turquía
que pues ahí son muy respetuosos con las autoridades, ¿no? Entonces, lo que pasó es que llega él y se sienta en una silla, y el turco, o la única silla que había disponible, era una silla más alta. Y como el turco decía, es que él es el pastor, yo no me puedo sentar en una silla más alta que la silla del pastor. Y el turco se sentó en el piso. Entonces, a lo que voy con esto es que hay cosas culturales que en lugar de generar una división para nosotros, nos tienen que enseñar cómo es que Dios está obrando en otras personas también, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo es, en la semana estaba viendo un meme ahí en Instagram, y era un meme acerca de la continuidad de los dones, ¿no? Se lo mandé ahí a mis pastores para agarrar cura, ¿no? El punto es, el meme estaba muy bueno, era para divertirte, para jugar. Hubieras visto los comentarios. No, que los continuistas, que los cesacionistas, que todo, no. Eso sí parecía lucha libre, ¿no? En lugar de unirnos para combatir las que realmente son herejías que atentan contra el evangelio, construimos barreras que nos separan en temas que son importantes, pero son doctrinas de segundo orden, no son doctrinas esenciales para tu salvación. Y es que a veces ponemos barreras muy absurdas para dividirnos. En enero fui a un congreso en Sinaloa, y ahí estaba con unos amigos y tuvimos un debate teológico como de 3 horas. Muy bueno el debate, creo que ninguno de nosotros sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Pero estuvo muy bueno el debate. El punto es que después de 3 horas de un debate sano, todos terminamos cenando hot dogs juntos, platicando. Podemos tener posturas a lo mejor diferentes en algunas cuestiones secundarias, pero estamos unidos en Jesús. Él nos une. Él nos une. Y debemos de combatir todas aquellas cosas que sí van en contra del evangelio. Debemos aprender a ver con gracia estas cosas, familia. Aprender a ver con gracia, porque donde hay gracia hay unidad. Punto número 2. Vivamos juntos nuestra libertad en Jesús. Lo que vimos es que añadir mandamientos, tradiciones, rituales o lo que sea a tu seguridad de salvación solo genera esclavitud, ¿no? Pero en Jesús tenemos esa libertad. Y tú me dirás, ¿y qué tiene que ver eso con la unidad, David? Porque al experimentar la gracia de Dios, no solo nos da libertad propia, sino también aprendemos a respetar la libertad de los demás. Y aquí no estoy diciendo que no exhortes, que no animes, o que no haya disciplina dentro de la iglesia cuando alguien está en una situación abiertamente de pecado. O sea, no estoy diciendo ese tipo de libertad, sino estoy hablando de la libertad que nos da Jesús para no imponernos ningún absoluto o alguna carga adicional para que podamos sentir que somos salvos. Por ejemplo, algunos dicen que es que tienes que leer cierta cantidad de capítulos al día de la Biblia para poderte llamar cristiano. Yo lo escuché, no lo estoy inventando, Dijeron, no, es que todo creyente tiene que leer la Biblia una vez al año, si no, no es creyente. Me condenó. Durante muchos años lo hice, gracias a Dios, ¿no? Es muy bueno. Pero, y soy abierto con ustedes, esas veces que yo llegué a leer la Biblia en un año, era más paja que otra cosa. Porque era una carga de, es que ahora en el programa son 4 capítulos y son de Levítico. No.
A veces imponemos cargas que son difíciles de llevar. O a lo mejor que, es que debes orar tanto tiempo en cierto lugar y todo ese rollo, ¿no? Hay disciplinas bíblicas para el creyente que son muy provechosas, que son de mucha bendición para nosotros. Te animo a leer la Biblia. El creyente debe anhelar, como un niño recién nacido anhela la leche de su madre, la lectura de la Escritura. Debe ser una necesidad para nosotros. Orar también debe ser una necesidad para nosotros. Pero si son mal enfocadas, puede salir contraproducente, volviéndose una carga que te esclavice, porque piensas que necesitas hacerlo al pie de la letra para poderte llamar cristiano. Te esclavizas en lugar de vivir tu libertad en Jesús y conocerle a Él, que es lo importante de la oración y de la lectura de la palabra, conocer a Dios. Pero por cumplir un plan, te estableces y todo el rollo. Nota, si ahorita estás en un plan tú de leer la Biblia en un año, te animo a que lo sigas haciendo. Síguelo haciendo. Vas a mitad de año. Síguelo haciendo. Pero que tu enfoque no sea la meta por sí misma, sino que sea conocer más a Dios. Entonces no debemos buscar imponer este tipo de asuntos con otros hermanos, porque estos temas, y como el que vimos al principio de esta iglesia a la que asistía yo, que se dividió, todo esto puede ser causantes de división al final de tiempo. Pero Jesús, familia, nos da libertad y podemos disfrutar juntos de su gracia, para que lo que Él nos demande lo podamos cumplir con gozo. Familia, donde hay gracia, hay unidad. Punto número 3. Cultivemos una vida de comunidad. Y en último lugar, estamos viendo vimos que la unidad que se generó por la defensa del evangelio, por compartir el mismo evangelio, se reflejó en ese apretón de manos, ¿no?, que tuvieron Pablo y los apóstoles. Y esto también se ve en la iglesia en forma de comunidad. Y es que podemos experimentar comunión unos a otros. El viernes estuvimos otra vez al grupo aquí en la iglesia, ¿no? Perdón que me da risa, pero esto lo digo con todo respeto, ¿no? Es un grupo bien random. Aleatorio. O sea, si tú tomas una foto de ese grupo, tú dices, ¿qué estarán haciendo estos amigos? Niños, jóvenes, adultos, gentes de otros países. Y cuando vean una foto así y pregunten qué están haciendo, ¿qué estamos haciendo? Hablando de Jesús, de lo que Él hizo por nosotros, de la gracia que hemos recibido. Y esa gracia la compartimos unos con otros. Te animo a que vengas al grupo en casa. La neta está bien chido cómo te sientas a platicar con otras personas, cómo ves lo que Dios está haciendo en la vida de ellos, lo que hizo durante la semana. Cultivemos esa vida de comunidad dentro de la iglesia. Hemos recibido gracia y debemos mostrar gracia a todos. También, hace como 2 semanas, ya creo que ya le gané a Sergio. Hace como 2 semanas estaba cenando con algunos aquí de la iglesia. Estábamos haciendo unos taquitos allá. Y en ese tiempo estaba estudiando este pasaje. Y estaba ahí comiendo mis taquitos yo. Y decía, si no fuera por Jesús, seguramente con ninguno de los que están aquí hubiera sido intencional para hacer una amistad. Pero su gracia nos unió. Su gracia nos unió. Y no solo somos amigos, hay comunión. Sabemos que podemos contar uno con otro en tiempos difíciles. Y es que, familia, esto es lo que genera el verdadero evangelio. Jesús más nada. El evangelio de gracia. Porque donde hay gracia hay unidad.
Y para cerrar, quisiera recordarte un poco acerca del mensaje del Evangelio. El ser humano por naturaleza está separado de Dios a causa del pecado, y esto lo ha esclavizado de tal manera que no puede hacer nada para revertirlo. Y esto lo ha condenado a una eternidad sin Dios. Pero Dios, familia, no se quedó pasivo, sino en su gracia envió a Jesús, su Hijo, para cumplir lo que nosotros no podíamos y morir en la cruz tomando el lugar que nosotros merecíamos. Pero también resucitó, y a través de Él podemos tener una nueva vida que es completamente diferente y podemos tener comunión con Dios. Ahora somos parte de un mismo pueblo, un pueblo unido donde Jesús es la cabeza, que está formado por gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación, que le alaba y busca que su nombre sea exaltado en todo lugar. Esto, familia, nos motiva a que más y más personas le conozcan y añada gente a ese pueblo que es de Él, que le muestra a Él, que le agrada a Él, que le da gloria a Él. Y para eso el único camino es Jesús. Solo necesitas de Jesús, Jesús más nada. Y esa gracia que hemos recibido genera todo lo que vimos el día de hoy. Genera unidad dentro de su pueblo, y esto se manifiesta destruyendo las barreras que nos dividían, permitiéndonos vivir en libertad sin añadir cargas adicionales a nuestros hermanos y disfrutando de la comunión con aquellos que tenemos todo en común. Familia, donde hay gracia hay unidad. Y te animo a ti, si aún no has recibido a Jesús, que hoy sea el día en el que le puedas entregar tu vida a Jesús. No necesitas de nada más que Jesús para ser salvo. ¿Quieres ver que sigue? Próximo capítulo, en la misma hora y en el mismo canal. Vamos a orar.